Hola, buenas noches. Mi nombre es Alessandra Carolina Rodríguez Martínez y el día de hoy les explicaré el artículo 5 constitucional y del primero al 53 de la LFT o Ley Federal del Trabajo. El artículo 5 constitucional garantiza que nadie puede impedir a una persona dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito. Establece límites ya que no puede afectar a terceros ni a la sociedad. Nadie puede ser obligado a prestar trabajo sin su consentimiento, salvo algunos casos, por ejemplo, el servicio militar o trabajos comunitarios ordenados por la autoridad. Y también protege que nadie sea privado del producto de su trabajo, sino en una resolución judicial. Tiene varios principios rectores. Unos son los que les voy a decir aquí. Es la libertad de trabajo y elección profesional, límites por derechos de terceros y de la sociedad, como dije antes, derecho a disfrutar del producto del trabajo, prohibición de trabajos forzados o indignos, obligatoriedad de algunos servicios públicos en beneficio colectivo, protección de la libertad personal frente a contratos abusivos, justicia laboral en contratos con límites y garantías para el trabajador. Ok, les voy a dar dos ejemplos de dos casos que van contra la ley y uno que sí aplica con este artículo. Uno es, por ejemplo, Juan es abogado y pues se da, se da de baja o bueno, renuncia de su bufete para abrir un despacho propio. Su ex jefe lo amenaza diciendo que no puede hacerlo, que porque le pertenece la clientela al bufete y así, pero aquí aplica el artículo 5, ya que Juan es libre de trabajar por su cuenta y la prohibición de su jefe no tiene validez legal, o sea, no está por resolución judicial. Y un ejemplo que que establece un límite en del artículo constitucional es, por ejemplo, Marta quiere abrir una fábrica casera de fuegos artificiales en su colonia. El ayuntamiento se lo prohíbe por riesgo a la seguridad. Aquí sí es válido el límite que hay, ya que el Estado protege el interés de la sociedad. Si Marta abriera una fábrica casera de fuegos artificiales en su casa, para empezar no tiene las medidas de seguridad que se requieren para manejar este tipo de productos o químicos o sustancias que se utilizan para crear los fuegos artificiales y por un mal uso o por no tener la protección adecuada, ya sea Marta o alguno de sus trabajadores, puede dañarse, puede pues sí afectar a su salud o así, o incluso pueden dañar la tranquilidad, por así decirlo, o la salud e integridad de las personas en su colonia. Ahora les hablaré de la LFT. Título primero y principios generales. El primer artículo dice que la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Ok, ¿a qué se refiere este artículo? A que esta ley es de aplicación en todo México, o sea, es para todos, obligatoria para todos. Y más que nada esta ley rige el equilibrio, o bueno, busca el equilibrio entre un trabajador y un patrón para que ya de ninguno de estos esté como vulnerado a la hora ya sea de prestar servicios o pedir servicios prestados en caso de que seas el patrón. El artículo 2 nos habla y nos dice que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿A qué se refiere con esto? A que las personas que presten sus servicios tengan un salario remunerador, que no se les discrimine, ya sea por etnia, preferencias sexuales, discapacidad, condición social, religión, condiciones migratorias que tengan, entre otros. Y también nos dice que tienen que tener capacitaciones constantes para que ellos vayan escalando y puedan tener beneficios compartidos y se cuenten con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. También nos menciona que, bueno, esto es en el artículo 3, una disculpa. También incluye el trabajo digno o decente, el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, como son la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. La igualdad sustantiva, también la menciona, es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Su
supone el acceso de las mismas oportunidades consideradas o considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Aquí podría dar un ejemplo, es las mujeres embarazadas. Muchas veces estas mujeres embarazadas, bueno, para empezar, si salen embarazadas y depende de cómo trabajen o de qué trabajen. Si por ejemplo es un trabajo físico que pueda atentar contra su vida o la de su bebé o así, sería cuestión de cambiarla de puesto para que no corra ningún riesgo. Eh, pero, por ejemplo, si presta trabajo intelectual, no hay ningún problema que se quede en una oficina o así. Lo malo sería, por ejemplo, que uno la despidiera sin causa justificada, pero a veces en estas situaciones, este, pues, a veces en estas situaciones algunas mujeres, no todas, pero se aprovechan de esta condición para pues dejar de ser eficientes en sus compañías. Entonces lo que uno puede hacer es con pruebas en mano y todo, decirle, ¿sabes qué? Por esto te estamos despidiendo, bla, 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 para también evitarse alguna demanda. El artículo 3 habla sobre que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. El caso que les platiqué también podría aplicar en este artículo y pues a vida digna y la salud para los y los trabajadores y sus familiares también se relaciona con el salario remunerador, ya que si no tuviéramos un buen salario que nos alcance para todo esto, no podríamos siquiera mantener a nuestra familia y podría correr algún tipo de riesgo. También nos dice que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, todo lo que mencioné anteriormente. Y no se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Ok, aquí por ejemplo uno hace como una excepción a la regla, ya que por ejemplo uno no puede, si yo tengo una empresa de modelaje, ahí sí puedo yo, por ejemplo, establecer lo que yo pido físicamente de una persona. No sé, que sean altas, que tengan tal peso, tal color de piel y así. Ahí sí no es un trabajo discriminatorio. Sería un trabajo discriminatorio si yo, no sé, tengo una papelería y exijo que nada más gente delgada, de caucásica o así, trabaje ahí y no permito que alguna otra persona lo haga. El artículo 3 bis nos habla sobre el hostigamiento. Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Por ejemplo, yo siendo el patrón, amenazo a mi trabajadora, quien está prestando los servicios, que si no se queda en la oficina 12 horas continuas, sin descanso, sin nada, la voy a despedir o le voy a bajar el salario o así con constantes amenazas o le digo que es un incompetente o así, eso es el hostigamiento. Ahora, acoso sexual. Una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Ok, el hostigamiento nos dice que sucede por una jerarquía del patrón hacia el trabajador, pero el acoso sexual no tiene que ser así. Puede que haya alguna jerarquía, puede ser que sea yo tu compañero de trabajo quien te acosa sexualmente, eh, puede ser incluso algún subordinado de ti, o sea, cosas así. Entonces es, por ejemplo, que yo como tu compañero de trabajo o compañera de trabajo, en este caso si es hombre o mujer o así, empiece a tocarte sin tu consentimiento, te haga insinuaciones sexuales o así, pero no necesariamente hay una jerarquía. En el artículo, en su tercera parte del artículo 3 nos dice que habrá autoridades conciliadoras, autoridad registral, centros de conciliación, constitución, eh,
Y día, que se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Tribunal, correr, traslado. Todos estos son como autoridades que te podrían ayudar en alguna de estas eh, situaciones. El artículo 4 nos habla de la libertad de la elección del trabajo. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá darse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. Aquí también hace relación al artículo 5 constitucional, como ya había mencionado, siempre y cuando tú puedes escoger cualquier trabajo que tú quieras, siempre y cuando pues también seas competente para no te podrá prohibir trabajar. Si es lícito, pues menos. Si es ilícito, obviamente, pues sí se te prohibirá hacer esa actividad ilícita. Si dañas a un tercero, también se te podrá prohibir o a la sociedad colectiva. Em, También, por ejemplo, el trabajo no es una obligación de que a fuerzas tengas que trabajar. Tú decides si trabajar o no y decides en qué trabajar. Em, El artículo 5 nos habla de la nulidad de estipulaciones. Las disposiciones de esta ley son de origen público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca. Ok, para empezar, si tengas contrato escrito o verbal, no vulnera ningún tipo de derecho al trabajador. Y les voy a leer algunas fracciones. Trabajos para adolescentes menores. Ah, bueno, sí hay excepciones. Por ejemplo, los trabajos para adolescentes menores de 15 años, una jornada mayor que la permita por esta ley, una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada el índole del trabajo o a juicio del tribunal, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, un salario inferior al mínimo, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios, un lugar de recreo, fonda, cantina, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos. Todo esto sí viola tus derechos de como trabajador, como prestador de servicios, ya que para empezar, los menores de 18 años no pueden trabajar, salvo algunas excepciones, que ya lo veremos más adelante. Si te están pagando menos de lo que deberían, también están vulnerando tus derechos, ya que no es un salario remunerador y no te alcanzaría para tus necesidades básicas o para la manutención de tu familia o servicios de salud. Las horas extras, por ejemplo, en un trabajo físico, si es excesivo, bueno, también en un trabajo intelectual, también está vulnerando tus derechos y ya que está perjudicando también tu salud, los horarios inhumanos. El artículo 6 son las leyes aplicables a las relaciones de trabajo. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Aquí nos hablan también, bueno, aquí es un principio que lo rige, que sería el principio prooperario. Eh, En caso de que haya dudas o sí o que se estén violentando estos derechos, pues el trabajador tendrá ese principio que lo proteja y ya sea previsto en la Constitución, en esta ley o en tratados internacionales o en algún otro tipo de reglamento. Ahora, artículo 7. Contratación de trabajadores mexicanos y extranjeros. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos, en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. Ok, por ejemplo, en una empresa tiene que haber sí o sí 90% o poquito más de que sean trabajadores mexicanos y pues que tengan su trabajo digno. Si, por ejemplo, se requiere de algún tipo de técnico especializado en otra área que aquí en México no haya y haya solo en otro país, sí puede contratarse, pero sería un 10% nada más. Entonces, solo hay excepciones, que es con técnicos especializados que no haya en el país.
El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Ok, si por ejemplo yo ocupo a un técnico especializado de otro país, tanto el técnico como el patrón, o sea, el que lo contrata, tendrán la obligación y la responsabilidad de, por ejemplo, capacitar a su personal ya mexicano de esta empresa para que en algún otro caso que se requiera algo por solucionar, que tenga que requerir al técnico especializado, algún otro trabajador ya también lo pueda solucionar o pueda tratar alguna de estas emergencias. Eh, Artículo 8. Nos habla de la definición del trabajador. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Un ejemplo de trabajo intelectual sería el maestro de una escuela, ya que está enseñando, está dando conocimientos a alumnos y así, pero no usa como fuerza física ni nada. Y el trabajo material o físico es el que presta, no sé, un albañil. Ahí sí hacen trabajo físico, no es tanto intelectual. Y pues también ya depende de cada profesión o oficio, ¿no? Artículo 9. Categoría de trabajador de confianza. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Aquí eh, no se determina por una designación, por ejemplo, jefe de marketing o así, no. Se designa por las funciones que ya le vaya a dar el patrón y esto se da en caso de que él no esté, entonces el trabajador de confianza funge como representante del patrón y puede tomar algunas decisiones dentro de la empresa. Tiene que vigilar, tiene que ver con la fiscalización y todo eso, ¿no? Artículo 10. Definición de patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. ¿A qué se refiere esto? A, por ejemplo, yo tengo a mi CEO, yo soy directora de finanzas. Todos los subordinados a mí como directora de finanzas también son subordinados de mi patrón, o sea, su patrón también es mi patrón. Artículo 11. Representantes del patrón, como ya lo había dicho, son los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Serán considerados representantes del patrón y en el concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Artículo 12. Prohibición de la subcontratación de personal. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Ok, queda prohibida la subcontratación siempre y cuando toda tu empresa, por ejemplo, ya tenga estos servicios, tú no puedes como subcontratar a otra persona, pero sí hay excepciones. Por ejemplo, en el artículo 13 son los casos en los que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Por ejemplo, bueno, dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley, que sería, bueno, ahorita iremos a eso. Los servicios u obras complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores.
¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo como empresa, no sé, mi empresa es de fabricación de comida, pero ahí en mi empresa yo tengo elevadores para quien lo requiera, ¿no? Que tenga, no sé, alguna lesión o si no pueda subir las escaleras. Entonces se me descompone mi elevador, pero pues como mi empresa no está especializada en reparar elevadores, yo subcontrato a otra empresa que esté dentro de la STPS, a ver, STPS, eh, que sea especializada en reparar elevadores. Ahí sí se permite la subcontratación. Artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las horas de ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados a la ejecución de obras especializadas, una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. O sea, si yo yo subcontrato a otra empresa, yo también seré responsable solidaria de lo que pase, por ejemplo, la reparación de elevadores, si se llega a descomponer o algo así, también yo seré responsable solidaria. Artículo 15. Obligación de contrato, o bueno, de contar con registro ante la STPS, las personas que proporcionen servicios de subcontratación, como ya lo dije antes. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro se hace mención deberá ser renovado cada 3 años. O sea, si yo no lo renové, pues ya no es válido que yo me deje subcontratar o haga la subcontratación de esa empresa. Eh, Artículo 16. Habla de la definición de empresa y establecimiento. Ok. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Artículo 17. Disposiciones supletorias en materia laboral. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia y la costumbre. Eh, un ejemplo sería mm, la jurisprudencia, nos saltamos ese. Artículo 18. Criterio para la interpretación de las normas de trabajo. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos segundo y tercero. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Aquí, por ejemplo, podría aplicar el principio pro persona o pro operario. Artículo 19. Exenciones fiscales. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. O sea, todo lo que tenga que ver con firmas de contrato, todo lo que tenga que ver con alguna prestación de servicio, no causará impuestos a nadie. Título segundo, Relaciones individuales de trabajo. Capítulo primero, Disposiciones generales. Artículo 20. Definición de relación de trabajo y contrato individual de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Por ejemplo, yo trabajo en una cafetería, pues se entiende que yo estoy en una relación ya de trabajo y que a mí me tienen que remunerar económicamente. Artículo 21. Bueno, en el artículo 20, bueno, el artículo 20 también nos dice lo que es el contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar
un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Artículo 21. Presunción de contrato y de la relación de trabajo. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Como ya lo dije, si yo trabajo en una cafetería, en un restaurante o así, si yo ya estoy trabajando ahí, se presume que yo ya tengo un contrato o una relación de trabajo y estoy recibiendo dinero a cambio de esta prestación de servicios. Artículo 22. Limitaciones para la contratación de menores. Aquí son las excepciones que yo les decía. Artículo 22. Los mayores que de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley, en la LPT. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato a que pertenezcan, del tribunal, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que les correspondan. Artículo 22 bis. Prohibición de contratación de menores. Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Artículo 23. Cese de labores del menor de 15 años que esté trabajando fuera del círculo familiar. Esto es muy importante ya que en unos artículos más adelante se establecerán otras excepciones. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. Al patrón que incurre en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Se entenderá por círculo familiar, o sea, solo pueden trabajar menores de 15 años siempre, siempre y cuando sea en su círculo familiar y al círculo familiar se le entiende a parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan por lo menos su educación básica obligatoria. Condiciones de trabajo por escrito. Artículo 24. Las condiciones del trabajo deben hacerse constatar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en cada parte, tanto en trabajador como en patrón. Artículo 25. El contenido del contrato del trabajo. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. Un periodo de prueba sería de 30 días, por ejemplo, en una carnicería. Yo hago un contrato durante 30 días para poner a prueba al trabajador y si cumple con estas funciones ya le hago un contrato ya sea por una temporada o por tiempo indeterminado y si no, pues simplemente ya no voy a requerir sus servicios y pues el contrato termina y ya no pasa nada. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado por temporada, eso ya lo dije. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Si yo no determino como patrón eh, lo que deberá hacer en la empresa o en algún otro trabajo, yo lo puedo requerir para cualquier otro servicio. O sea, si yo no establezco lo que sí o sí va a hacer o en qué área va a trabajar, yo lo puedo ocupar para cualquier área que yo quiera.
El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y lugar del pago de salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y el patrón. La designación de beneficiario a las que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores y a los que generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Artículo 26. Falta de contrato de trabajo. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esta formalidad. Artículo 27. Obligación del trabajador a realizar el trabajo. Artículo 27. Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento, como ya lo había explicado antes. Artículo 28. Normas a observar por la prestación de servicios de trabajadores fuera de la República. Eh, este artículo se refiere a cuando un trabajador vaya a prestar sus servicios a otro lado, al extranjero, y nos dice así. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará lo siguiente. Las condiciones de trabajo se harán constatar por escrito y contendrán además las estipulaciones del artículo 25 de esta ley. Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo de la empresa contratante, las condiciones que llevan de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador mediante arrendamiento o cualquier otra forma, la forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente, entre otros, ¿no? Si no se establece de esta manera, como viene en el artículo, puede que sea un fraude y deje al trabajador expuesto a pues, no tener ningún respaldo. Artículo 28, apartado A. Acuerdo entre el gobierno mexicano y el extranjero para el reclutamiento de trabajadores. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por el Gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las bases siguientes. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a los que se otorga a los trabajadores de aquel país. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación de las autoridades estatales y municipales, y contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero en caso de que le ocurra algo. Artículo 28, apartado B. Aquí habla de las normas para el reclutamiento y selección de trabajadores mexicanos para un empleo en el exterior. En el caso de que trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada y de que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de que haya veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo. Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, entre otros. Artículo 29.
Prohibición del trabajo de menores fuera de la República. Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. Artículo 30. Aquí nos habla de la prestación de servicios en lugar distinto de la residencia del trabajador. La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros. Se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción 1, en lo que sean aplicables. Artículo 31. Obligaciones de los contratos y las relaciones de trabajo. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Artículo 32. Incumplimiento de las normas de trabajo. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Artículo 33. Irrenunciabilidad a los derechos de los trabajadores. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de la indemnización y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados. Cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, todo convenio eh, o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. ¿A qué se refieren esto? Bueno, esto establece los requisitos del contrato. Es la realidad. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible para ser reclamada la nulidad ante el tribunal de los trabajadores, conservando su validez del resto de las cláusulas convenidas. Artículo 34. Normas para los convenios entre sindicatos y patrones. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que pueden afectar derechos de trabajadores, se observarán las normas siguientes. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas, no podrán referirse a los trabajadores individualmente. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. Y como podemos ver del artículo 25 al 34, detallan los requisitos mínimos del contrato, como ya lo dije, la jornada, el salario, las obligaciones, todo eso, los efectos del incumplimiento y reglas sobre temporadas, pruebas y capacitación. Esto enlaza también al artículo 35 al 41. Título segundo, Relaciones individuales de trabajo, capítulo 2. Duración de las relaciones de trabajo. El artículo 35 nos habla de que la relación puede ser por obra, tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Puede sujetarse a periodo a prueba o capacitación. Si no se estipula, se presume tiempo indeterminado. Artículo 36. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a presentar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Artículo 38. Relaciones de trabajo en la explotación de minas. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonados o paralizadas más bien, pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. Del 36 al 38 nos habla de la limitación cuando puede pactarse obra determinada o tiempo determinado. Evita la simulación de contratos a término para evadir derechos.
Artículo 39. Prórroga de la relación de trabajo. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que dure dicha circunstancia. Esto nos habla sobre las reglas sobre la prórroga cuando subsiste la materia del trabajo y protege la continuidad en caso de que el trabajo no haya finalizado. Artículo 39, apartado A, habla sobre el periodo a prueba en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado. Mm, En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá excederse de 30 días, con el único fin a verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Artículo 39, apartado B. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad que, se le vaya a ser contratado. Esto nos habla de la relación de trabajo para la capacitación inicial, cuando de plano pues a lo mejor no sabes nada sobre ese puesto o así, pues se tienen que capacitar y el patrón estará acompañándote durante este proceso. Artículo 39, apartado C. Habla de la constancia escrita de la relación de trabajo con periodos a prueba o capacitación inicial. El artículo 39D nos habla también de los periodos a prueba y capacitación inicial que son improrrogables. Los periodos a prueba y la capacitación inicial son improrrogables. Dentro de una misma empresa o establecimiento no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, entre otros. Artículo 39E nos habla de la subsistencia del trabajo cuando concluyan los periodos de prueba o capacitación. El artículo 39, apartado F, nos habla de las relaciones de trabajo para labores discontinuas o de temporada. La relación de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Aquí un ejemplo podría ser, por ejemplo, los maestros que no tienen base. Artículo 40. Duración máxima de la prestación de servicios. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar su servicio por más de un año, a menos que tengan un contrato indeterminado. El artículo 41 nos habla de las normas en la sustitución de patrón. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones del trabajo de la ley, entre otros. Estos dos artículos nos mencionan los periodos de prueba que los periodos de prueba tienen plazos máximos y condiciones formales. Vencido el plazo sin término, relación se prorroga o se convierte en otro tipo de según la situación. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, algunas actividades, ya sean artistas, de tripulantes o así, tienen reglas distintas sobre duración. Ah, Capítulo 3. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. El artículo 42 nos habla de las causas de suspensión temporal en las relaciones de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, en este caso podría ser el COVID, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado percibir aquel. Si no es así, pues no tiene ninguna obligación. El arresto del trabajador puede ser que lo arrestarán por ir manejando ebrio e incumplir las normas de tránsito.
el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas y otros semejantes, entre otros. Artículo 42 bis. Habla de la suspensión de las labores cuando se emita declaratoria de contingencia sanitaria. En los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Como ya lo dije, puede ser el COVID, que hubo una emergencia sanitaria en todo el mundo y se suspendieron muchos labores, e incluso muchas empresas quedaron en bancarrota y tuvieron que cerrar. Artículo 43. Habla de la fecha en que surtirá efectos la suspensión. En los casos de la suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efecto en los casos de la fracción 1 y 2 del artículo anterior desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo sin que la suspensión pueda exceder el término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. La fracción 2 nos habla sobre las fracciones 3 y cuartas del artículo anterior. Desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de las autoridades, ya sea judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación. Si quiere presentarse antes, se puede presentar antes sin ningún problema, pero la ley establece que 15 días después. Tercero, en los casos de las fracciones quinta y sexta, desde la fecha en que deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. En el caso de la fracción séptima, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses. Y en el caso de la fracción octava, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Artículo 44. Nos habla sobre el cómputo de la antigüedad de los trabajadores llamados a servir a la Guardia Nacional. Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo expuesto en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución, el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Artículo 45. Nos habla del regreso del trabajador a su trabajo. El trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones 1, 2, fracción primera, segunda, cuarta y séptima del artículo 42, al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión, y en los casos de la fracción tercera, quinta y sexta del artículo 42, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Como ya dije, en este caso, pues no ocupas ir 15 días después. Si tú quieres regresar antes, puedes hacerlo. Y en conclusión, del artículo 42 al 45, nos explica las causas de suspensión, que pueden ser por enfermedad, contagiosa, incapacidad temporal, cumplimiento de cargos públicos, prisión preventiva, entre otras, y los efectos que éstas tienen. Que durante la suspensión la relación no se extingue, pero se suspenden obligaciones recíprocas, o sea, el trabajador, el que presta sus servicios, pues obviamente no va a ir a trabajar y pues se suspende un tiempo esta relación, ¿no? Y la suspensión, tenemos que aclarar que no es una terminación. El trabajador pues va a conservar la fuente de su empleo y ciertos derechos. Si la causa de suspensión deriva en imposibilidad definitiva de trabajar, puede continuar con la terminación o indemnización. Capítulo cuarto, rescisión de las relaciones de trabajo. Artículo 46 habla de la rescisión justificada de la relación de trabajo. El trabajador o el patrón podrán rescindir la relación por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Esta es una regla general de la rescisión. El artículo 47 nos habla de las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Enumera las causas por las cuales el patrón puede dar por terminada la relación sin responsabilidad.
previo aviso por escrito al trabajador y presentación ante autoridad. La ley exige que el patrón comunique la causa y puede presentar prueba. En resumen, las fracciones nos hablan sobre que haya engaño en la contratación, faltas de probidad u honradez, comisión de los mismos actos contra compañeros que alteren la disciplina, actos fuera del servicio, perjuicios materiales intencionales en la empresa, perjuicios graves por negligencia, que comprometan la seguridad por imprudencia o descuido inexcusable. Otro podría ser actos inmorales u hostigamiento, revelación de secretos de fabricación o información reservada que perjudica a la empresa, entre otras. Incluyen faltas reiteradas de asistencia, desobediencia grave, embriaguez en el trabajo, el abandono del puesto. La redacción vigente contiene, bueno, la redacción de esta norma pues contiene todas las causas justificadas por las que se puede rescindir el trabajo. Artículo 48. El artículo 48 nos habla sobre la opción del trabajador de solicitar reinstalación o indemnización. Los derechos del trabajador en caso de rescisión por parte del patrón. Si el patrón no comprueba causa o la rescisión es injustificada, el trabajador puede pedir reinstalación o indemnización, generalmente 3 meses de salario más prestaciones devengadas. Al trabajador frente a despidos arbitrarios establece remedios concretos, que es la reinstalación o la indemnización. Artículo 48 bis. Nos habla de las actuaciones notoriamente improcedentes. Se consideran actuaciones notoriamente improcedentes las que, tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos, ofrecen algún beneficio personal o sobornan a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros, que alteren un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia, que exijan la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, la prestación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo, la antigüedad de la relación de trabajo, que nieguen el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral, que demanden la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que labore en el centro de trabajo de cuyo contrato se reclame, entre otros. Artículo 49. Este habla de los casos de la persona empleadora queda eximida de reinstalar a la persona trabajadora. Mm, El trabajador puede rescindir por causas imputables al patrón. O sea, la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. Cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación del trabajo. En los casos de trabajadores de confianza, en el trabajo del hogar, cuando se trata de trabajadores eventuales, entre otros. Artículo 50. El artículo 50 nos habla de las indemnizaciones por despido. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de, menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera en un año, eh, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada año, cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Mm, Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario, 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados.
además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos. Mm, e intereses en su caso en los términos previstos en el artículo 48 de la ley, entre otros. Artículo 51. Causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, engañar al patrón, en su caso la agrupación patronal, al proponerle el trabajo respecto a las condiciones. Em, Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, entre otras. Artículo 52. Nos habla sobre el plazo para que el trabajador pueda separarse del trabajo. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos en el artículo 50. A ver, el artículo 52 nos habla sobre que el trabajador podrá separarse dentro de los 30 días siguientes y tendrá derecho a la indemnización. Y el artículo 51 nos dice también que si el trabajador rescinde por causa imputable al patrón, tiene derecho a indemnización similar a la establecida en el artículo 48. Y por último, el capítulo quinto, terminación de las relaciones de trabajo. Nos habla el artículo 53 sobre la terminación de las relaciones de trabajo, las causas de terminación de las relaciones de trabajo. Este artículo nos dice, bueno, enumera las causas de terminación, ya sea mutuo consentimiento, muerte del trabajador, terminación de obra o vencimiento del término, incapacidad física o mental que haga imposible la prestación y otros supuestos referidos en el artículo 434 de la misma ley. Hay una diferencia entre rescisión, que es por causa imputable a una de las partes, y terminación, que son los casos previstos que extinguen la relación sin responsabilidad. Excepciones u observaciones de este artículo es que determinados supuestos, por ejemplo, la terminación por fuerza mayor, tienen reglas para indemnizaciones y procedimiento especial. En conclusión, bueno, con esto hemos revisado con detalle el artículo quinto constitucional y el arco normativo que va del primer artículo al 53 de la LFT o Ley Federal del Trabajo, desde principios generales hasta las reglas de rescisión y terminación. Muchas gracias y espero haya quedado bastante claro esta presentación.